Vamos a hablar sobre el Consenso de Washington, pero de una manera muy particular. Primero, voy a dar conceptos, definiciones, conclusiones y explicaciones sobre este programa económico de una manera bastante global y generalizada. Digamos, lo que podamos encontrar cuando buscamos documentación, ya sea en Google como en artículos económicos. Y en segundo lugar, trataré de dar un punto de vista bien liberal sobre este tema, una vez despojados de sus visiones polarizadas y haciendo un análisis exhaustivo y a fondo. El Consenso de Washington es un término que se refiere a un conjunto de políticas económicas neoliberales que fueron promovidas a partir de la década del 80 por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el gobierno de los Estados Unidos. Estas políticas incluyen la liberalización comercial, la desregulación del sector financiero, la privatización de empresas estatales y la reducción del gasto público. El Consenso de Washington se ha aplicado en muchos países en desarrollo y en transición a lo largo de los años y ha sido objeto de debate y controversia. Algunos argumentan que ha ayudado a impulsar el crecimiento económico y a mejorar la eficiencia, mientras que otros argumentan que ha causado desigualdades económicas y sociales y ha dañado los medios de vida de las personas más pobres. En general, se considera que el Consenso de Washington ha perdido fuerza en las últimas décadas y muchos países han adoptado enfoques más equilibrados y centrados en el desarrollo humano. Sin embargo, sigue siendo un concepto relevante en la discusión sobre la política económica global y su impacto en el desarrollo económico y social de los países. El Consenso de Washington se originó en la década del 80, en un momento en que muchos países en desarrollo y en transición estaban experimentando dificultades económicas, incluida la inflación alta y la deuda externa. En este contexto, el FMI y el Banco Mundial propusieron un paquete de políticas neoliberales como una forma de estabilizar y fortalecer sus economías. Las políticas incluidas en el Consenso de Washington promueven la liberalización comercial, lo que significa reducir o eliminar barreras arancelarias y no arancelarias a la importación y exportación de bienes y servicios. También incluye la desregulación financiera, que permite un mayor flujo de capitales internacionales y una mayor participación de los mercados privados en la financiación del desarrollo. Además, la privatización de empresas estatales es vista como un medio para mejorar la eficiencia y la competitividad. Sin embargo, algunos críticos argumentan que el Consenso de Washington ha tenido efectos negativos en muchos países. Por ejemplo, se ha argumentado que la liberalización comercial ha dificultado la competencia de las empresas locales y ha aumentado la dependencia de los países en desarrollo de los mercados internacionales. También se ha argumentado que la desregulación financiera ha llevado a una mayor incertidumbre y volatilidad de los mercados financieros, lo que puede ser perjudicial para la economía. En general, el Consenso de Washington ha sido objeto de un intenso debate y controversia en la comunidad económica y política. Mientras algunos lo ven como un camino hacia el crecimiento y el desarrollo, otros creen que debería ser reevaluado y reemplazado por un enfoque más equilibrado y centrado en el desarrollo humano. En cualquier caso, el Consenso de Washington sigue siendo un concepto importante en la discusión sobre la política económica global y su impacto en los países en desarrollo. Hasta aquí, una explicación casi de biblioteca de lo que fue el Consenso de Washington. Los invito a adentrarnos un poco más sobre este programa y los puntos de vista y críticas que tiene tanto desde la izquierda como desde la derecha.
Si bien se habla poco sobre quién fue el autor del Consenso de Washington, el padre de la criatura es el economista británico John Williamson, fallecido hace menos de 2 años al momento de realizar este podcast. Dicho término salió a la luz por primera vez en el artículo Lo que Washington quiere decir cuando se refiere a las reformas de políticas económicas, publicado en 1990. Te aclaro que el mismo Williamson reconoció el fracaso de este programa económico esgrimiendo los siguientes motivos. 1. La forma en que se aplicaron las políticas. 2. Lo incompleto de las reformas. Y 3. Que el paquete de políticas no incluyó mejoras a la distribución del ingreso. Sobre esto ampliaremos más adelante. Los 10 puntos principales del Consenso de Washington eran los siguientes. 1. Asegurar la disciplina fiscal con un déficit operativo de no más del 2% del PBI. 2. Establecer prioridades de gasto público, es decir, eliminar todos los subsidios. 3. Incrementar el ingreso fiscal al ampliar la base gravable y moderar las tasas marginales. 4. Liberalizar la tasa de interés. 5. Establecer un régimen flexible de tipo de cambio. 6. Liberalizar el comercio exterior. 7. Liberalizar los flujos de inversión extranjera. 8. Privatizar empresas estatales para conseguir más eficiencia. 9. Desregular para promover la competencia. Y 10. Garantizar los derechos de propiedad. Más adelante haremos una crítica punto por punto para reconocer pocos aciertos y muchos errores. De hecho, te puedo citar un comentario que hizo Williamson durante la creación este paquete de medidas diciendo que el Consenso de Washington se recomendó para los países latinoamericanos, aunque no para Estados Unidos, ya que, desde luego, Washington no siempre practica lo que recomienda a los extranjeros. Mirá qué piola que sos, Estados Unidos de América. Resulta que en noviembre de 1989, el Instituto de Economía Internacional llevó a cabo una reunión en Washington de ministros de Economía de diversos países latinoamericanos y representantes de organismos financieros internacionales y del gobierno de Estados Unidos, en la que John Williamson presentó el documento titulado Lo que Washington quiere decir por reforma de la política económica. En dicho documento, Williamson identificó un conjunto deseable de reformas de políticas económicas y que, además, contaba con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, la Reserva Federal, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ok. Vamos a contarles entonces qué es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional es una organización internacional que tiene como objetivo fomentar la estabilidad económica mundial y promover el crecimiento económico. Fue establecida en 1944 como parte de los acuerdos de Bretton Woods y cuenta con 189 países miembros. El FMI presta dinero a los países en dificultades financieras a cambio de una serie de reformas económicas conocidas como ajustes estructurales. Estos ajustes incluyen medidas como la liberalización del comercio, la privatización de empresas estatales y la reducción del gasto público. El FMI también ofrece asesoramiento técnico a los países sobre cómo mejorar sus políticas económicas y monitorea la economía mundial, publicando periódicamente informes y pronósticos. Vamos ahora al Banco Mundial. El Banco Mundial es una organización internacional creada en 1944 con el objetivo de promover el desarrollo económico y reducir la pobreza en todo el mundo. El Banco Mundial presta dinero a los países en desarrollo para financiar proyectos de desarrollo como la construcción de infraestructuras, la mejora de la educación y la salud y la promoción de políticas económicas reformistas. Además,
brinda asesoramiento técnico y asistencia a los países sobre cómo mejorar sus políticas económicas y fortalecer su capacidad de desarrollo. El Banco Mundial también es conocido por su papel en la promoción del Consenso de Washington y sus políticas económicas, incluyendo la liberalización del comercio, la privatización de empresas estatales y la reducción del gasto público. América Latina, mirá qué socios te ganaste. A lo largo de los años, la aplicación del Consenso de Washington ha sido objeto de críticas y debates, y algunos países han dejado de aplicar sus políticas por diversas razones. Algunos de los motivos más comunes incluyen: 1. Resultados insuficientes. Algunos países que han implementado medidas del Consenso de Washington han encontrado que no han logrado los resultados esperados en términos de crecimiento económico y reducción de la pobreza. 2. Efectos negativos. Muchos críticos argumentan que las políticas del Consenso de Washington han tenido efectos negativos en la economía y la sociedad de los países, incluyendo una mayor desigualdad económica y una erosión de los derechos sociales y laborales. 3. Enfoques alternativos. Con el tiempo, han surgido nuevos enfoques económicos que cuestionan la eficacia y la justicia de las políticas del Consenso de Washington. Algunos de estos enfoques alternativos se centran en la importancia del desarrollo humano y la equidad social en lugar de la eficiencia y la competitividad económicas. Y 4. Cambios en el entorno económico global. Las condiciones económicas han cambiado a lo largo del tiempo y algunos países han decidido adaptarse a estos cambios adoptando políticas económicas distintas a las del Consenso de Washington. ¿Cuál es la crítica del comunismo al Consenso de Washington? El comunismo es una corriente política y económica que se opone al liberalismo económico y, por lo tanto, al Consenso de Washington. Desde una perspectiva comunista, el Consenso de Washington se critica por las siguientes razones. 1. Desigualdad económica. El comunismo argumenta que las políticas económicas neoliberales del Consenso de Washington han intensificado la desigualdad económica y han dejado a un gran número de personas en la pobreza. 2. Explotación de los trabajadores. El comunismo argumenta que las políticas económicas neoliberales del Consenso de Washington han permitido a las empresas explotar a los trabajadores al reducir los salarios y las condiciones laborales. 3. Privatización. El comunismo critica la privatización de empresas estatales y servicios públicos promovida por el Consenso de Washington, argumentando que esto lesiona los derechos de los trabajadores y limita el acceso a servicios básicos para las personas. Y 4. Impulso a la globalización económica. El comunismo critica la globalización impulsada por el Consenso de Washington, argumentando que esto ha destruido industrias locales y ha aumentado la dependencia de los países en la economía global. En general, el comunismo argumenta que las políticas económicas del Consenso de Washington favorecen a las élites empresariales y económicas y perpetúan la desigualdad económica y la explotación de los trabajadores. Por lo tanto, el comunismo defiende un sistema económico alternativo basado en la propiedad social de los medios de producción y en la igualdad económica para todas las personas. ¿Cuál es la crítica libertaria y/o anarquista al Consenso de Washington? La crítica libertaria del Consenso de Washington es similar a la crítica anarquista, en el sentido de que los libertarios ven al Consenso de Washington como una amenaza a la libertad individual y a la democracia.
Los libertarios argumentan que las políticas neoliberales promovidas por el Consenso de Washington son antidemocráticas y concentran el poder en manos de una élite económica, limitando la libertad de los individuos y socavando la igualdad ante la ley. Además, los libertarios ven las políticas neoliberales como una forma de control y explotación de los trabajadores y de los recursos naturales, y argumentan que las políticas económicas promovidas por el Consenso de Washington resultan en una concentración de la riqueza y una mayor pobreza. En general, los libertarios ven el Consenso de Washington como una amenaza a la libertad individual y a la democracia, y argumentan que las políticas neoliberales resultan en una concentración del poder económico y político en manos de una élite a expensas de la mayoría de la población. Ya se viene la crítica final ítem por ítem de los 10 puntos del Consenso de Washington. Ahora les cuento algo sobre John Williamson. Como les dije, el padre de la criatura, que va a marcar el inicio de la crítica que vamos a hacer posteriormente y que es el siguiente. Aunque el Consenso de Washington se convirtió en un término popular para referirse a estas políticas, la lista original de Williamson no se pretendía como una receta única para el éxito económico, y de hecho, él mismo ha declarado que su intención nunca fue crear un programa único. Sin embargo, el término y la lista de políticas se popularizaron en los años 90 y se convirtieron en un punto de referencia para las políticas económicas en muchos países en desarrollo. Mirá lo que encontré. Buscando documentación sobre los errores y críticas del Consenso de Washington, encontré los siguientes shampoo y crema de enjuague. Empecé a escuchar. Al quedar como un error aplicar las medidas del Consenso de Washington en la actualidad, no hay un programa único que se esté aplicando en todas partes como reemplazo. Cada país ha desarrollado su propio enfoque y políticas económicas que reflejan sus necesidades y desafíos únicos. Sin embargo, hay algunos enfoques alternativos que han ganado terreno en la discusión sobre la política económica global y que se han implementado en algunos países. Algunos de estos enfoques incluyen: 1. Desarrollo humano. Este enfoque se centra en mejorar la calidad de vida de las personas y en fomentar el desarrollo humano integral. Se prioriza el acceso a la educación, la atención médica, la igualdad de género y otros derechos sociales y económicos. 2. Crecimiento con equidad. Este enfoque busca equilibrar el crecimiento económico con la reducción de la pobreza y la desigualdad económica. Se enfatiza en la necesidad de políticas económicas inclusivas que fomenten el desarrollo económico y mejoren la calidad de vida de todas las personas, especialmente las más pobres. 3. Economía verde. Este enfoque se centra en el desarrollo sostenible y en la protección del medio ambiente. Se busca promover una economía que tenga en cuenta el impacto ambiental de las actividades económicas y que fomente un desarrollo económico sostenible a largo plazo. 4. Economía popular. Este enfoque se centra en la inclusión financiera y económica de las personas y grupos marginados, como los pobres, los agricultores, los trabajadores informales y otros. Se enfatiza en la necesidad de políticas económicas que fomenten la igualdad económica y la inclusión financiera de todas las personas.
Estos son solo algunos ejemplos de enfoques alternativos que han ganado terreno en la discusión sobre la política económica global y que se han implementado en algunos países. Cada país tiene su propia combinación única de políticas económicas que reflejan sus necesidades y desafíos específicos. Paramos un ratito acá. ¿Esto a qué te suena? ¿No sentís que te están taladrando la cabeza con estos versículos mientras presenciamos la total decadencia de Occidente? Esto, amigos, representa la victoria de la izquierda totalitaria sobre Occidente, Estados Unidos y América Latina. Sepan reconocer estas derrotas aquellos que no se reconocen con estas políticas y sepan reconocer también que pensar victorias o revanchas cuando algún candidato de pseudo derecha gana alguna elección es un error. Mientras no cambie de cuajo todas estas nuevas medidas que lo único que hacen es incrementar el poder del Estado sobre el resto de los sectores económicos, políticos y sociales. Esto va a cambiar el día que pensemos entre todos que el problema es el Estado. Ahora sí, a continuación, las críticas tema por tema a los 10 puntos del Consenso de Washington. Pasaremos a explicar y criticar por qué el Consenso de Washington fue tan mal aplicado en los países de América Latina. No solo un servidor opina esto, sino también su mentor, John Williamson, quien previamente dijimos y ahora repetimos, al reconocer el fracaso de este programa económico argumentando los siguientes motivos. 1. La forma en que se aplicaron las políticas. 2. Lo incompleto de las reformas. Y 3. Que el paquete de políticas no incluyó mejoras a la distribución del ingreso. Veamos ahora punto por punto. Disciplina fiscal. Asegurar la disciplina fiscal era una buena medida, pero una buena disciplina fiscal se realiza reduciendo gastos del Estado, no incrementando los ingresos fiscales con nuevos impuestos y nuevas figuras de trabajo, como fue en Argentina la creación del monotributo en la década del 90. Gasto público. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el rol del Estado, que en las últimas décadas ha participado plenamente como un tercero en cuestión entre las dos partes? No hay cosa que quieras realizar, sea pública o privada, que no tenga una injerencia directa del Estado en tus decisiones. Incremento de la base tributaria. ¿Cuántos impuestos hay, por ejemplo, en Argentina y en varios países de la región? ¿Por qué un Estado tan elefantiásico se apodera de una gran cantidad de recursos, no solo de las empresas, lo que provoca la descapitalización de las mismas o el crecimiento muy lento en comparación con empresas de otros países, sino también con el bolsillo del ciudadano, achicando el poder de compra del mismo? Así un país no crece. Liberar las tasas de interés. Hoy en día, el Banco Central está más preocupado en emitir moneda para tapar los agujeros que deja el déficit fiscal que en fijar tasas de interés razonables. Régimen flexible de tipo de cambio. Igual al caso anterior, con los excesivos registros inflacionarios que tenemos, es difícil mantener flexible un tipo de cambio. No importa cuándo veas este video, simplemente fíjate la cotización del dólar. Liberalizar el comercio exterior. No alcanza con algunas cuestiones que se tomaron. Con la excusa del dumping se multa o castiga a los artículos importados, cuando en realidad esos sectores nacionales supuestamente afectados tendrían que beneficiarse con quita de regulaciones e impuestos para poder competir con el producto importado.
liberalizar flujos de inversión extranjera. Muy poco se hizo al respecto, porque, como siempre, el rol del Estado en las inversiones que provienen de otros países lo convierten en monopólicas a veces y pierde el carácter competitivo que tiene que tener una economía. Privatización de empresas estatales. Esto se hizo en su momento, al deshacerse el Estado de empresas que no tenían por qué estar manejando, pero pasó de un monopolio estatal a un monopolio privado. Un economista me dijo que en los 90 no existía todavía un avance en la tecnología para manejar ciertos servicios de manera un poco más flexible. Y por eso en Argentina, por ejemplo, se partió el país en dos, trazando una línea imaginaria que me acuerdo pasaba por la avenida Córdoba en Capital, para transferir la empresa de energía eléctrica a dos empresas. Con los teléfonos hicieron lo mismo, con el agua también, con la aerolínea igual, en fin. Siempre se criticó la forma en que se privatizaron los servicios en Argentina, por ejemplo, pese a que se han realizado una fuerte inversión para mejorar esos servicios. Claro, en comparación a cómo veníamos acá, que para pedir una línea telefónica, por ejemplo, tardabas 18 años. Desregular y promover la competencia. Algo se hizo hasta ahora, pero es mucho lo que hay que hacer, sobre todo en lo que se llama promoción de la competencia. Participando el Estado en todos los aspectos económicos en cada sector, ni se fomenta la competencia, ni los inversores se animan a poner alguna moneda. Garantizar los derechos de propiedad. Si bien hay algunos países en la región en donde se respetan los contratos y derechos de propiedad, hay otros en donde el rol del Estado influye demasiado sobre dichas garantías. Como ejemplo, podemos recordar el exprópiese de Hugo Chávez en Venezuela o la nacionalización de ciertos servicios con la excusa de hablarnos de nacionalismo o patriotismo. En fin, este resumen comprende los errores del consenso de Washington al creer que con estas medidas alcanzaban y sobraban, sino para ver qué se viene haciendo después. Justamente en nombre del no a ese paquete de medidas, se están tomando otras que lo único que desarrollan es el estancamiento y paralización de los países en materia económica. Como ven, hombres y mujeres libres, vamos de Guatemala a Guatepeor. El liberalismo pretende gobiernos limitados, que solo puedan manejar la seguridad, la justicia y alguna que otra actividad, como pueden ser obras de infraestructura. Es imposible que, por ejemplo, 20 ciudades se pongan de acuerdo en construir una ruta que las una, aprobando un mismo proveedor y presupuesto. Imagínate un acueducto, líneas ferroviarias, gasoductos, etc. Ahora bien, en los otros aspectos, el Estado tendría que desaparecer y dejar a la sociedad elegir libremente sus acciones y pensamientos. Las tradiciones culturales, morales y religiosas corren de generación en generación. No me vengan con el cuento de la publicidad estatal para garantizar los valores de una nación. Bueno, gente, espero que les haya gustado este informe. Si así fuere, den clic al video, escriban sus comentarios al respecto, que con respeto se puede generar un amplio debate aquí debajo de este programa. Suscríbanse por favor a mi canal Radio Antorchas, den clic si quieren a la campanita para conocer el próximo programa y nada más. Muchas gracias. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa y sembremos entre todos las semillas de las ideas libertarias. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.